Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, qué gusto me da saber que le diste clic a este episodio, porque créeme cuando te digo que tal vez esta es tu oportunidad para encontrar sanación de parte de Dios en tu corazón. Empezando desde el anterior episodio que estuvo, la verdad yo lo disfruté muchísimo, conversar con la pastora Mónica, que le dijimos pastora en el anterior episodio porque, como ya saben, les repito nuevamente, uno deja todos sus títulos ahí en la puerta de la entrada antes de empezar este podcast. Aquí todos venimos como individuos, como los humanos que somos, y que Dios nos ha creado de esa manera. Dios no nos ha creado con títulos de pastor, pastora, jefe, licenciado, profesor, maestro. No, nos ha creado así tal y como hemos venido al mundo y así tal cual venimos a conversar contigo en este episodio. Entonces, si no lo has escuchado, te invito a que puedas darle clic al episodio anterior, porque hablamos sobre los retos de empezar proyectos y metas en nuestras vidas. No es para nada fácil, y no solo eso, sino de empezar una nueva etapa en nuestra vida. Es difícil, todo conlleva desafíos, retos, metas, pero también hemos aprendido que uno nunca se tiene que dar por vencido, sino que el éxito está en los fracasos. Así lo hemos denominado. El éxito está en los fracasos. Uno aprende más de sus fracasos que de sus victorias, y Dios nos enseña tanto a través de los momentos difíciles. Aprendemos más cuando estamos en el valle que cuando estamos en la cima de la montaña. Entonces, qué lindo saber que la esencia y el corazón de nuestro Dios también está en nuestras grietas y en nuestras cicatrices. Bueno, ¿cómo me ha ido esta semana? Que espero que a ti te haya ido muy bien, y si no, pues fuerza, ánimo, sé que Dios está contigo. Esta semana, la verdad, está siendo de reorganizar mi vida, de volver a entrar en hábitos y en ritmos, porque estas últimas semanas estuve viajando de aquí para allá. Gracias Dios que me da el privilegio de viajar a muchos países, muchos lugares, conocer muchas personas. Me encanta eso, pero no todo es color de rosa, ¿no? Cuando uno vuelve a su país, vuelves a tu realidad, te pega todo, porque a mí por lo menos me desordena mi vida por completo. Todo lo que ya tenía ordenado, cronometrado, mi rutina, mis hábitos, todo se desordena cuando viajo, totalmente. Mi organismo se desordena porque, ya que estamos a corazón abierto, yo tengo un sistema digestivo muy delicado, aunque como de todo. Es muy delicado. Entonces, por eso prefiero comer sano. Y hay gente que piensa que es porque quiero mantener la figura, pero en realidad es porque simplemente quiero poder dormir en la noche bien, porque es muy delicado. Entonces, cuando viajo, todos los cambios de altura, la temperatura, los ambientes, las comidas, todo es como que bloquean mi organismo completamente, y bueno, ya tú sabrás lo que pasa después, no tengo por qué especificar. Pero así he estado esta semana, volviendo a mis hábitos, a mis rutinas. Tal vez tú también estás en esa situación donde sientes que tu vida está completamente desordenada y dices, Anilis, también quiero volver a mis hábitos, quiero hacer mis rutinas, ya sea de mañana o de noche, quiero organizar mi vida. Porque sabemos que también Dios es un Dios de orden, de cosas inesperadas, claro que sí, cómo no, pero también Dios es un Dios de orden. Y no sé tú, pero por lo menos a mí, mantener mi vida ordenada es como que ayuda a que me dé paz. Obviamente Dios me enseña a que yo no lo puedo tener todo bajo control, que tengo que confiar en Él, pero sé que Él también trae orden y paz a mi vida a través de esas cosas. Entonces, bueno, simplemente disfrutando de ese proceso. Y sin más ni más, me gustaría hablarte del en vivo que tuvimos antes de lanzar el primer episodio, que fue un en vivo que también tuvo muchísimo alcance, que yo todavía no me lo creo, sigo en shock. Es el 4º episodio y sigo en shock de todo lo que Dios está haciendo a través de este programa. Pero en ese en vivo hablábamos sobre las caretas, sobre ponernos máscaras, para que la gente no vea lo que realmente llevamos dentro,
por vergüenza, por temor al rechazo puede ser, o a enfrentar la situación que hemos vivido o que estamos viviendo. Todos hemos pasado situaciones traumáticas en nuestras vidas, situaciones que nos han marcado profundamente, ya sea que alguien te haya hecho daño o la pérdida de un ser querido, o tal vez un fracaso muy grande, ya sea, no sé, la pérdida de un hijo o una mala inversión, tantas cosas que tal vez pueden ser muy significativas en la vida de cada persona de acuerdo a un contexto específico. Entonces, hoy tengo una invitada, yo digo de lujo, porque como les decía en el anterior episodio, Dios es el productor y director de este podcast y Él se provee de sus invitados. De verdad te puedo decir, Él se provee de sus invitados. ¿Y por qué te hablaba del live hace un rato? Era porque gracias a ese live es que una querida hermana de la iglesia donde asisto, Dios le tocó su corazón a través de ese en vivo y se animó a contarme su historia, que fue una historia que la verdad me mantuvo llorando todo ese día, pero no de tristeza, sino de ver lo bueno y grande que es nuestro Dios. Que lo que el enemigo quiso utilizar para destruirnos, Él lo utiliza para catapultarnos mucho más arriba, para llevarnos a una gloria mucho mayor. Y me gustaría darle la bienvenida a mi hermana y amiga. Ella se llama Marcela, pero todos de cariño le decimos Machicita. Entonces, les presento a Machicita, que me va a acompañar en este programa. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir con usted y charlar con usted en este episodio a corazón abierto. Mi querida Anne, bueno, primeramente doy gracias a Dios porque, como tú lo dijiste, Él es el productor, Él es el dueño de todo y Él es el quien mueve corazones. Solamente somos instrumentos y me siento honrada, me siento feliz, me siento privilegiada de poder estar en este set y poder compartir con nuestros amigos que están a través de las pantallas. Ha sido un momento muy único, que realmente, como dice su palabra, el Señor todo lo tiene bajo control. Así es. Y sus planes son perfectos. Así es. Lo que te puede pasar en un momento, hoy, no lo puedes entender, pero el día de mañana sí. Y hoy estoy dando certeza de que lo que viví, pues en este tiempo va a dar frutos buenos para el Señor. Y eso era lo que conversábamos detrás de cámaras, era de estar seguras y decir, el momento de contar esta historia es ahora. Así es. Porque, como usted me contaba, han pasado 30 años de toda esa situación que vivió, que ya nos va a contar dentro de unos minutos. Pero el momento de contar esa historia es ahora, porque sé que va a ser de muchísima bendición, no solo como ha sido para mí, sino que para muchas otras personas, que jamás tal vez nunca conozcamos sus testimonios ni lo que Dios ha hecho a través de este relato, pero hay una certeza que yo tengo y es mi fe, que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. Aunque sea para una persona. Así es. O aunque sea para miles de personas, el Señor se glorifica en medio de todo eso. Así es. Así que, Machicita, el momento de abrir el corazón es ahora. Ahora. Hemos entrado al quirófano de Dios. Así es. Y creo que ya veo las manos de Dios con el bisturí diciendo, vamos a abrir para sanar. Así es. Hermana Machicita, cuéntenos un poquito del contexto. Usted me dijo que cuando yo mencioné máscaras resonó mucho con usted, porque usted me dijo algo que no me puedo olvidar. Me dijo, yo no tenía una máscara, Nelis, yo tenía una coraza. Así es. Así que el micrófono es todo suyo. Doy certeza de que lo que dice en la palabra del Señor es cierto. Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestras madres con un propósito. Amén. Cuando usted estaba en el live, yo estaba conduciendo, como siempre, ¿no? Y escuché la palabra máscaras, que a veces nos ponemos máscaras. Así es. Tal vez para esconder algo, un dolor, una pérdida, un fracaso, algo muy delicado. Y en ese momento, es como si mi corazón se hubiera detenido por un momento y ha retrocedido cuando yo tenía 14 años.
Le confieso y te confesé en el mensaje que te mandé, que yo no quería volver a esa etapa. Después de 30 años, recién me puse a pensar y dije, ¿por qué? Pues sí, había un porqué, ¿no? Porque es doloroso, es triste recordar algo que uno ha vivido que realmente ha marcado tu vida. Pero como te indiqué, Anne, yo no tenía una careta, ni 2 ni 3, yo tenía una coraza, o sea, un caparazón entero que me cubría de la cabeza a los pies. Porque yo había sido lastimada tan fuerte que en ese momento yo no quería que ni siquiera la brisa penetre mi ser, ¿no? Por el dolor que yo vivía. Fue un dolor que marcó mi vida. Yo digo que marcó, hoy en día lo digo que marcó para bien, porque en ese momento yo me sentía devastada, derrotada, destruida, lo peor, pero hoy en día me siento en victoria, porque aquello que yo viví pues me hizo fuerte, aquello que me pasó pues me hizo esta mujer que soy ahora, una mujer guerrera, una mujer que es de armas tomar, que no se derrumba para nada ni contra nada. Doy fe de eso, doy fe de eso. El Señor me había hecho pasar por lo más doloroso para convertirme en esta mujer que soy ahora. Una mujer que solo busca agradar a Dios. Amén. En medio de los dolores, en medio de las tristezas. Y bueno, yo sé que lo que va a salir de este corazón a muchos les va a impactar, pero créanme, amigos, que como dijiste, el nombre lo dejé afuera. Hoy va a hablar la mujer, bueno, la mujer que va a revivir la etapa más dolorosa de una niña, de una adolescente, de una muchacha de 14 años que en su inocencia confió en el mundo, pero el mundo quiso comérselo. Pero hoy en día soy yo la que me como al mundo, agarrada de mi Dios. Amén. Agarrada de mi Dios. Hermana Machi, usted tenía 14 años. Cuéntenos si conocía al Señor, no conocía al Señor. Como todo adolescente quiere experimentar el mundo, quiere vivir cosas, también está despertando en muchas situaciones, ¿no? Ya a tus 14 años ya como que estás dejando de ser niño, estás empezando a entrar a esa etapa más de la juventud. Así es. Y cuéntanos un poco al respecto de eso. ¿Cómo era la relación con sus padres? ¿Cómo era usted? Mira, Anne, yo vengo de una familia sencilla, de escasos recursos, moderados, es más, muy esforzados. Yo estudié en un colegio privado de renombre. No lo voy a mencionar para no quemar a mis compañeros, que hoy en día los amo en el Señor, pero fue muy doloroso. En esa etapa yo convivía con mis papás, pero no había una comunicación como la que yo ahora trato de dar a mis hijos, ¿no? Okay. Era un diálogo entre me voy al trabajo, chao mamita, que te vaya bien, chao papi, y yo al colegio, ¿no? No teníamos ese afecto de papás, por ende no había nada de diálogo. Y por otra parte yo sufría el acoso, el bullying en el colegio, porque al no poder yo darme lujo de vestir, de comer, de llevar ciertas cosas, pues sufría el famoso bullying, que desde mi época ya había, y era más notorio, ¿no? Hoy en día es más disimulado porque ya las leyes y todo, ¿no? Pero antes no. Entonces, yo trataba de encajar en ese ambiente donde estaba. Como todo adolescente. Como todo adolescente de 14 años, sí. Yo te confieso de que yo era muy deportista, pero muy deportista. Me encantaba estar en los campeonatos de básquet, de vóley. Y ese tal vez era un poquito el gancho que yo tenía para encajar a mi círculo social, ¿no? Pero siempre era rechazada. Aunque yo ganaba con mi equipo, igual rechazada, ¿no? Pero lo que más, digamos, ahora me llama mucho la atención es cómo esa etapa no entiendo cómo, digamos, los padres direccionaban la educación de los hijos. Porque yo tenía mis amigas que, o sea, siempre eran, y discúlpeme la expresión, pero me decían, ay, no, tú no. Porque tú no tienes el jean de última moda, porque no usas los mucho zapatos. Clasismo. Mucho. Mis zapatos me tenían que durar a mí 3, 4 años, pero mis amigos cambiaban cada mes, digamos, ¿no? Entonces no encajaba para nada. Y aún así yo internamente sufría
Yo tengo mi hermana gemela. Entonces somos diferentes. Ella es más de carácter más fuerte. Bueno, en ese entonces era más fuerte. Yo era más sensible. O sea que si a mí me decían una palabra dura, pues ya me lastimaba, ¿no? Y la verdad es de que yo sufría mucho. Porque yo quería tener amigas, quería tener compañeras, compañeros como mis otros que estaban alrededor mío, ¿no? Pero no. Era rechazada. Pero yo creo que hoy en día también se refleja de que en los colegios hay ese grupo de malas amigas y malos amigos que te dicen, sí, no te quieren, pero yo sí te quiero. Entonces, captaron mi atención. Esa muchacha que era rechazada en algún momento sintió el calor de sus compañeros, que yo los creía buenos compañeros, pero no eran buenos compañeros. Y como toda niña, porque era una niña de 14 años, pues yo creí, confié, entregué mi amistad, entregué mi confianza. Todo, porque ellos me decían, haz esto, yo hacía. Y yo recuerdo que voy a tocar la parte más delicada y espero que sea lo más acertado para que este testimonio sea edificante, ¿no? Yo tenía las clases los días sábados de computación. Y en ese entonces, pues, estaba de moda las chachas, ¿no? Las no chachas, no las empanadas, sino las chachas. Las yo iba a decir que eran las empanadas. Que te faltabas a clases y no entrabas. Los chachones, en mi el no faltarse a clase. No sé cómo lo dicen ahora, pero en mi época lo decían los chachones. Sí, igual, digamos, pero tal vez en otros países no lo entiendan, pero es el faltarse a clase. Es el escaparse de la clase y no entrar. Y recibí la primera invitación a un cumpleaños, a mis 14 años. Y recuerdo muy bien las palabras de esta muchacha que me dijo, mira, y ya me decían Machecita, ¿no? Yo creo que Machecita lo llevé de por vida. Y me dicen, hay un cumpleaños de una de las muchachas del grupo. Y para que veas, Anne, mi inocencia, yo me alegré porque dije mi primer cumpleaños, pero como no tenía recursos, dije que voy a llevar de regalo. O sea, no entendía, digamos, cómo podría yo encajar en ese cumpleaños. Y lo único que atiné es a comprar una bolsa de pipocas. Llegué con mis pipocas. Pues con su cariño. Esa fue mi inocencia, ¿te das cuenta? Y yo creo que hoy en día muchos jóvenes tal vez pasan esto y lo tienen oculto, porque esto de la diferencia social está marcada, está muy marcada. Si bien no lo vemos en nuestra iglesia, porque todos estamos iguales ante los ojos de Dios, pero afuera sí, y yo lo veo con mis hijos, ¿no? Yo llegué al lugar y yo miraba pues que todos estaban alegres, felices, contentos, y yo decía, qué lindo. Anne, 14 años. Claro, la música. Qué lindo, decía, pero ni siquiera estábamos en una casa, estábamos en un pasaje. Ay. O sea, yo decía, aquí va a ser el cumpleaños. Y sí, me dijeron, esta es la casa de la cumpleañera, pero vamos a estar aquí afuera, sentados en la acera, en la vereda, en la calzada, en la calle. Y bueno, estaban ahí riendo y como yo no los conocía, solo atinaba a reír, a decir sí, a tratar de encajar en el grupo. Y bueno, ahí empezaron los refrescos, y refrescos venían, limonadas iban, las pipoquitas, que fueron de agrado para muchos. En un momento yo no sé qué me pasó. Yo me perdí. No sé qué es lo que pasó. Yo voy a hacer un alto en este momento. Yo solo recordaba episodios muy duros de golpes, maltrato, abuso, no solo abuso físico, verbal, sexual. Yo caía desmayada otra vez reaccionaba y otra vez caía, desmayaba y solo veía golpe tras golpe, y lo voy a decir así, discúlpenme la audiencia, patadas, puñetes, sopapos, jalones. Solo recordaba eso. Cuando yo desperté, era un día de semana. Yo recuerdo que eso había pasado sábado. Yo me fui a la clase de computación y bueno, me escapé, ¿no?, de la clase. Claro. Pero cuando yo reaccioné, ya era un día de semana. Y estaba atada, amarrada, en una cama de hospital.
adolorida, dolida porque me venían esos flashes de los momentos que había vivido. Cuando tú mencionaste caretas y cuando yo dije, me puse una coraza, eso era lo que yo no quería recordar. Según el informe médico, a mí me habían drogado, me abusaron. Tenía el cuerpo lleno de moretones, tenía heridas, cortes. Prácticamente el enemigo quiso acabar con mi vida. Dios tenía un propósito conmigo. Amén, amén. Porque a pesar de que yo en ese momento veía mis manos atadas en la cama, no entendía lo que estaba pasando, pero sí la veía a mi mamá llorando. Y sí veía a los doctores entrar y decían, todo está bien, no pasa nada, ella está bien. Me hicieron un lavado, pero fuerte en el estómago, para eliminar todo lo que me habían dado, porque no era solamente, digamos, una pastilla para dormirme, ¿no? O sea, me drogaron, me doparon, como dicen, ¿no? Sí. Anne, viví muchos años con dolor. Muchos años. En los cuales yo no hallaba sentido a mi vida. Y como te mencioné, el Señor reprenda al diablo. Yo quise quitarme la vida en muchas ocasiones. Yo me despedía de Dios. En mi inocencia, a mis 14 años, casi cumpliendo 15, yo le decía a Dios, me quiero ir. No quiero estar aquí. Perdóname. Yo hallaba conciencia de quién era Dios en ese momento. Yo sabía quién era Dios, este Dios poderoso, este Dios supremo que yo conozco ahora, que tú conoces. ¿Alguien se lo había compartido? No, porque como te menciono, no había, digamos, mi mamá me llevaba a la misa, pero yo no quería entrar a la misa. Estaba como esos gatitos que se agarran en la puerta y yo decía, no. Y mi mamá decía, ¿por qué? Y yo decía, porque me da miedo. Me daba miedo todas las estatuas, las imágenes grandes. Entonces, no quería. Pero yo sabía quién era Dios y le tenía el respeto más grande porque mira que mi dolor, yo le pedía permiso hasta para quitarme la vida. Yo le decía, perdóname, sé que no es esto bueno, pero no quiero estar aquí. Y me despedía. Y cuando amanecía, despertaba y yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me quieres aquí? Yo no quiero estar aquí. No hay nada que me ate a este mundo. Yo me quiero ir. O sea, no le decía dónde, pero yo me quería ir. Pensaba que quitándome la vida pues iba a desaparecer, ¿no? Pero no me ponía a pensar de que quitándome la vida pues iba a ir al lago del infierno, ¿no? No iba a ir al cielo, porque no era hija de Dios, no conocía a Dios. Fue doloroso, Anne, porque imagínate una niña de 14, 15 años, de cierta manera ya conoce muchos ciclos de nuestra naturaleza. Yo creía que podía quedar embarazada. Claro. Obviamente, porque no fue uno, fueron varios. Imagínate, no tuve un abusador, tuve varios. Entonces, eso era como un retumbe en mi cabeza, el sentirme sucia, porque así me sentía, era otro retumbe. El miedo a decir qué pasó, porque yo no sé si mis papás, hasta el día de hoy mis papás nunca me dijeron, hija, yo sé que fuiste abusada. Mira, ya tengo 44 años y nunca hablé con mis papás. Nunca ellos me dijeron, sí, sabemos qué te pasó. Solamente ellos me mencionaron de que pues me habían dado qué cosas y me drogaron, ¿no? Es que siento que también para un padre, especialmente que estos temas eran tan tabú antes. Era tan difícil de aceptar, de hablar. Claro. De aceptar, de decir, esto pasó, esto sucedió. Siento que para los padres de ahora, de cierta manera, hay más libertad para hablar de esas cosas. Porque ya no son temas tan tabús, lo vemos a diario. Entonces, hasta puedo decir que los niños hoy en día ya saben todas esas cosas. Sí. Les enseñan incluso en el colegio. Es verdad. Pero en esos años no.
No, porque yo todavía estaba con la idea de que si yo le daba un beso a un chico podía quedar embarazada, digamos. Así nos criaron. Mi abuelita en su poco conocimiento nos decía eso, porque yo me crié con ella, ¿no? Y en Bolivia, donde antes la educación sexual era tan precaria, o sea, nunca se hablaba de eso. No se hablaba. Jamás. No, y era por eso, digamos, mi temor. Mira que al salir del hospital me llevaron a la casa. Yo parecía una persona así, un cuerpo sin vida, ¿no? Ese fue el primer golpe, el primer episodio doloroso. El segundo episodio fue volver al colegio. Eso. Imagínate ver a mis agresores, porque eran de mi colegio, de mi curso, de mi paralelo, eran de mi colegio. Verlos a mis agresores fue volver a sentir el abuso y recordar. Yo estaba con beca en el colegio. Obviamente con todo lo que me había pasado, yo perdí el año, perdí la beca. Yo no pasaba clases, yo me entraba a los baños a llorar, me escondía para no entrar a mi curso, no quería. Yo si bien llegaba al colegio, pero dentro del colegio yo no existía, no quería existir. Sí, me topaba con mis compañeros, que realmente en un momento de mi vida oré por ellos, para que Dios tuviera misericordia. Y bueno, toque sus corazones y ponga arrepentimiento, ¿no? Amén. Porque tenemos que arrepentirnos de todas las cosas que hacemos. Así es. Entonces, me mandaban cartas, mensajes, con palabras groseras, con palabras muy que lastimaban mi corazón. Claro. Yo digo, no eran palabras, eran dardos, así, pero dardos de fuego que entraban directo a mi corazón, ¿no? Fue triste, Yané. Fue triste. Y yo hoy me pongo a pensar y digo, ¿y por qué no hablé? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no dije algo? Había una psicóloga en el colegio. Y ella que me decían, pues me encontraban los profesores, obviamente, ¿no? Claro. Escondida, se escapó, no quiere pasar clases, rebelde, y me etiquetaban de muchas cosas, pero nadie entendía lo que me estaba pasando internamente. Me encontró la psicóloga en el baño, llorando, y me dijo qué pasó. Y fue la única persona que yo pude hablarle. Y no me explicó el por qué la psicóloga no llamó a mis papás. Tal vez porque yo se lo pedía, no recuerdo esa parte. Pero no. Pero sí sentía ese odio, esa agresividad. Hoy en día me pregunto y digo, tan mal estuvieron criados mis compañeros que después de haber hecho lo que hicieron, seguir lastimando. O sea, yo hoy me pregunto, ¿no? Tal vez no tenían amor en su casa. Tal vez no tenían ese cariño de los padres. O tal vez también eran abusados. También. Entonces, trataba yo de consolarme. Poco a poco se fueron pasando las heridas, los golpes externos. Pero la herida y el golpe interno, no. Es eso, uno a veces piensa, siento que el mundo tiene una falsa noción de que el tiempo sana las cosas. Como hablábamos, el hecho de cerrar una puerta en tu vida no significa que has sanado por dentro. No. Porque está ahí. Exacto, sigue ahí, porque el momento en el que abras, nada estará solucionado. Nada. Seguirá igual como lo dejaste. En este sentido, hermana Machi, ¿cómo es que Dios empieza a tratar con esa herida? Y sabemos que el proceso de sanar no es de la noche a la mañana. A veces Dios hace el milagro porque Él sabe y pues hace. Pero en la mayoría de los casos, 99% puedo decir, es un proceso. Es poco a poco. Y siento que Dios no es un Dios que sana directo a lo profundo, a lo que más te duele, no. Él es un buen doctor, o sea, no solamente doctor físico, sino también es el mejor doctor del alma, del corazón. Y empieza a sanar primero, poco a poco, la superficie. ¿Cómo es que Dios empieza a hacer ese trabajo en su vida?
pasaron los años y a mis 16 años, pues yo creo que Dios se acordó de mí. Yo creo que tal vez yo le he debido cansar, tanto pedirle permiso para irme a no sé dónde. Y él me dijo, bueno, yo creo que voy a hablar con ella. Mira, en mi etapa de dolor, de llanto, de lloriqueo, de pataleo en mi casa, porque yo no quería que ni me hablen, porque nadie me entendía, ¿no? Claro. Mis abuelitos se iban los sábados al mercado. Entonces me dejaban echada llave porque decían, esta niña rebelde, llorona, no sé qué le pasa, está enamorada tal vez, qué sé yo, se puede salir, se puede escapar. Entonces me echaban llave en la casa. Y bueno, la casa de mis abuelitos tiene un patio grande y tiene la puerta, el portón, la reja, como lo decimos acá, que se ve, ¿no? La calle. Claro. Entonces, hubo un día que yo tengo un tío que vivía al lado, me dice, yo te veo que vos estás ahí en la peor etapa, me dice, ¿por qué no vas al grupo de jóvenes de una iglesia? No sé si lo puedo mencionar, pero de una iglesia católica. Y yo le decía, no, pero vamos, vas a ver que te va a ayudar. Y yo dije, con tal de salir de esta casa, mejor pues me voy. Y porque aquí era un encierro total y era peor. Y fui. Y nunca me puse a pensar de que mi historia iba a empezar ahí. La historia más bonita de mi vida. Pues yo entré al grupo, primeramente que me fui, como te comentaba, muy mal vestida, porque yo no quería ser muchacha. Yo quería mostrar agresividad, quería mostrar esa rebeldía. Nadie puede hacerme daño. Nadie me va a hacer daño aquí, nunca más. Y aquí yo soy la ruda. Es más, como te mencionaba, yo miraba clases de taekwondo, de faido y quería hacer karate y defenderme de todos y era defensa personal. Yo eso me lo metí aquí, me lo metí aquí y me lo metí en todo mi cuerpo. ¿No? Entonces aquí nadie más me hiciste recuerdo algo. En ese entonces yo me ponía, me hacía algunos anillos de las botellas de plástico y simulaba que eran mis anillos porque me quería ver ruda. Me quería ver esa mujer que tenía el puñete para dar a alguien, ¿no? Y me fui así al grupo. Y sin pensar, yo vi entrar corriendo a un muchacho. Corriendo, ya estoy aquí. Y se fue directo a agarrar el bombo para empezar las alabanzas. Era mi esposo. El que iba a ser su esposo. El que iba a ser mi esposo. El amor de mi vida. Era mi esposo Raúl. No, hoy en día mi esposo. Pero era ese muchacho, un joven que llegó con su uniforme de su trabajo y entró corriendo porque llegó tarde. Y apenas yo lo vi, sentí como que por un momento se rompió la coraza, ¿no? El caparazón. Y dije, me miré y dije, estoy mal vestida. Porque sí, te confieso, Anne, que mi corazoncito por primera vez empezó a latir, pero no de dolor, sino de inquietud, de cuando alguien te gusta, digamos, y lo ves y te impacta. Eso, que es algo lindo. No lo vamos a satanizar porque Dios nos ha creado de esa manera. Así es. Nuestros corazones, pues, empiezan a latir, obviamente. Exacto. Me gustaba un chico, es normal. Exacto. Lo anormal es que me haya gustado una chica, ¿no? Como nos dice el pastor. Me gustó ese muchacho, despertó algo en mí. La verdad no me tomó en cuenta, solo dijeron, aquí hay una nueva, y él dijo, qué bien, bienvenida, y yo, triste, porque pensé que me iba a dar la atención que yo quería. Pero no fue así. Pasaron muchos sábados, y yo ya no iba pues mal vestida, Anne, yo estaba en otra, queriendo despertar otra etapa, ¿no? Nos peinábamos. La verdad, sí. Pero era solo los sábados. Porque de lunes a viernes, y bueno, sin contar domingo, porque también domingo me iba a la misa, porque no por ir a la misa, sino por verlo a él. Era un sufrimiento, ¿no? O sea, mi realidad era de lunes a viernes. Y mi ficción era sábado y domingo. Mira que una de esas mañanas que mis abuelos me dejaron en la casa, en una de mis crisis que yo pasaba,
donde yo quería quitarme la vida. Y yo le dije a Dios un día, y le pedí perdón también por esto, le dije, no funcionaron las tabletas, no funcionaron todo lo que yo me tomaba, porque yo no sabía cómo liquidar mi vida. Wow. No funciona nada, entonces me voy a cortar las venas. Y así yo he visto que así ese rato te mueres desangrado. Dios reprenda al diablo. Amén. Entonces, estaba así. Y yo recuerdo, Anne, que estaba con pijama y estaba agarrando el cuchillo y caminaba por el patio y lo vi pasar a Raúl. A su esposo. A mi esposo. Al chico que me gustaba. Lo vi pasar por las rejas de mi casa y me entró un temor. Solté el cuchillo, me puse de rodillas y lloré amargamente. Me levanté, salí a ver porque dije, ¿era o no era? ¿O qué vi? Y sí, efectivamente era él. En ese momento yo comprendí que Dios lo había mandado a él. Así es. Él es mi ángel. Yo siempre lo digo, él es mi amor eterno. Es lo que Dios me mandó para salvarme. Lo que Dios mandó para que se cumpla su propósito en mi vida. Me decía mi tío, le gustas a mi amigo. Yo le decía, a mí me gusta tu amigo. Pero ahí se quedaba. Él era el confesionario, ¿no? De los dos. Nunca pasó nada. Y yo recuerdo esta etapa que viví, que fue más o menos un año, así entre, hola, ¿cómo estás? Chao. Cuando veo a los hermanitos en la iglesia, a los jóvenes, ¿no? Que se van conociendo y van entablando una amistad y poco a poco van haciendo algo. Yo recuerdo lo que pasó conmigo, que fue algo similar. Después del año de decirnos hola, chao, un día él me dice, ¿quieres que te acompañe a tu casa? Porque ya es muy tarde. Y yo iba con mi hermanito, con mi llaverito iba a la reunión, ¿no? Para que mis papás me decían que te cuide, que vea qué haces. Y yo le dije sí. Entonces se nos hizo costumbre como que unos 6 meses que me acompañe los sábados. Y obviamente él hacía su parte, ¿no? Porque traía dulces, traía helado para mi hermano y para que él vaya tomando y distraído y nosotros podamos charlar. Exacto. En esa, yo digo, doy gracias a Dios porque mi hermanito fue bueno conmigo. Tenía empatía con Raúl, ¿no? Se llevaba muy bien. Y así fue que nació un enamoramiento que prácticamente, te digo, yo era una muchacha muy inocente. Mi esposo Raúl en ese entonces me robó un beso. Y yo le dije, ¿qué es esto? Y él me dijo, es que ya vamos a ser enamorados. Nosotros enamoramos casi 3 años. Pero en el momento en que yo empecé a enamorar con mi esposo, vinieron los recuerdos de lo que me había pasado. Los traumas. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, hijita, nunca van a dar la prueba de amor, la famosa prueba de amor, porque un chico te toma y te deja y es hasta ahí, nunca más. Y si ya pues caíste, nadie te va a tomar en serio. Y era ese el otro golpe que yo sentía, porque la verdad, Anne, yo estaba sintiendo algo muy bonito por Raúl, por este muchacho. Y yo decidí un día confesarle, a los pocos meses, todavía con ese dolor en el corazón. Y dije, me duele todavía lo que me pasó, pero es mejor que me duela ahora a que me duela después. Es mejor que le diga ahora si me acepta así o que me deje. Claro. Que continuar con esta etapa. Yo le conté y él lloró. Lloró conmigo, pero no me habló 2 días. Y yo dije, bueno, me dejó. Era un golpe, eso fue muy duro en mi vida porque de lo que yo estaba queriendo levantarme, Fue como... caí otra vez. Y la verdad es de que por un momento me había olvidado de la persecución que seguía, como te comenté. Mis compañeros, algunos se fueron al colegio donde yo me había cambiado. Me decía, tú pasaste esto. Otras venían y me decían, ¿te han hecho esto? O sea, ¿te han abusado? Dice que te han drogado. Dice que te han hecho esto. Y me decían los nombres, ¿no? Y entré en una etapa muy dolorosa donde yo quise retroceder. Pero algo en mí, en mi corazón, me decía que clame.
que le pida a Dios. Y yo le decía, Dios, si tú me sacas de esto, yo voy a hacer lo que tú me digas. Yo no era cristiana, yo era ni católica, pues, ¿no? Porque ni siquiera me arrodillaba delante de un santo. Es más, yo le pedía perdón a Dios, le decía, perdón, Señor, pero mi mamá quiere que me vaya a confesar mis pecados al cura. ¿Y yo cómo le voy a confesar mis pecados al cura si yo no lo conozco? O sea, era una contrariedad que había en mí. Y hoy digo, realmente Dios me había escogido ya antes, porque ponía ese sentir en mi corazón. Fue duro, pero después de los 2 días Raúl me llamó y me dijo, perdón que no te haya llamado, me mandaron de viaje en el trabajo. Y como nos contaba Pastorita Liliana, a veces nuestros pensamientos son tan agobiantes que nos hacen imaginar y nos hacen hacer una película donde no hay. Así es. Y otra vez mi corazón. Ana y yo enamoré 3 años con Raúl y nos casamos. Hoy estoy casada 24 años con él, para la gloria de Dios. Amén. Pero fue mi apoyo, fue mi pilar, fue esa no coraza, sino que esa parte varonil que yo necesitaba, esa protección. Esa es la palabra correcta. Porque los primeros años de casado, yo entré a trabajar a la alcaldía y me topé con mi agresor. Me topé cara a cara. Y no te miento, me temblaban desde mis deditos hasta la punta de mis cabellos. Es trauma, es ese miedo. Me temblaba todo. Y gracias a Dios estaba con mis compañeros de trabajo que no sabían qué me había pasado, pero yo lloraba y gritaba. Llegaba a mi casa y yo le contaba a mi esposo y me decía, no, la siguiente vas a ir conmigo. Y mi esposo lo llegó a conocer. Yo lo mostré. En su momento dije, no debía hacer eso, pero sí lo hice porque yo sentía que tenía que mostrar mi parte protectora. Es mi esposo. Él es mi cabeza. Fue mucho la ayuda que me dio Raulito. Y lo amo tanto por tantas cosas que me ha ayudado a superar. Llegó un momento donde nos pusimos a orar para que Dios toque mi corazón y sane. Mira, Anne, yo estoy en los caminos del Señor como unos 10 años. Iba a otra iglesia y me acuerdo que vino un pastor de Colombia a esta iglesia a dar palabra. Y él pidió que todos los que quieren ser sanados del corazón vayamos al altar. Y yo corrí, porque yo quería sanar eso. Yo ya estaba de esposa, de mamá, de un hijito. Yo quería sanar eso. Y corrí. Y el pastor fue utilizado por el Señor. Me dio una palabra poderosa. Y me dijo que nunca me voy a olvidar. Me dijo, hija, lo que tú viviste va a ser para dar testimonio. Ve, habla en las cárceles de mujeres, me dijo, así clarito. Ve, habla a las niñas. Nunca me voy a olvidar. Yo decía, ¿quién le contó? Seguro que Raúl fue y le contó. Lo típico que decimos, ¿no? Pero en realidad no fue así. Hoy en día entiendo que el Señor me había dado una palabra poderosa. Amén. Y hoy, en este momento, en esta silla, en este set, se está cumpliendo lo que el Señor me había mandado por medio de ese pastor. Es verdad que las mujeres estamos más latentes a sufrir este tipo de agresiones. Sí. Pero hoy digo, gracias, Señor. Gracias porque me hizo pasar esto. Porque en su momento el diablo me quiso matar, me quiso robar, me quiso destruir. Pero hoy estoy en victoria. Así es. Y gracias a todo lo que yo viví, soy esta mujer fuerte. Mira, tenemos el negocio de comidas. Sí. Y tú no sabes cómo Dios puede obrar. Así es. Un día yo recibo una llamada, un mensaje, y me pedían el menú. Y yo le mandé el menú. Pues la verdad yo no conozco, yo solamente digo gracias por contactarnos y les mando el menú. Y me dice, bueno, quiero sus servicios porque me dieron buenas referencias. Me mandó la ubicación. Yo llego a la ubicación porque entrego yo personalmente en la zona norte. Y mira cómo es Dios. Era la muchacha que me había llevado al grupo. Wow. Yo la miré.
quise llorar, pero no lo hice. Yo desde mi auto la miré y dije, no puede ser. Pero Dios me hizo caminar hasta ella y me hizo darle un abrazo. Y ella me dijo, Machicita, ¿cómo estás? Y yo le dije, bien, muy bien. ¿Qué has dicho de tu vida? Estoy casada, ya tengo 2 hijos, 3, con David 3. Claro. Ya feliz de la vida. O sea, yo demostré lo que Dios había hecho en mi vida, ¿no? El gozo, esa paz, esa tranquilidad. Llegué a la casa y por un momento, no te miento, lloré. Y dije, ¿por qué no entiendo esto, Señor? Pero son tus planes. Así es. Y así me voy a ir topando tal vez 1 y 1000 veces. Pero lo que Dios ha hecho en mi corazón, nadie me lo quita. Wow. Nadie, Anne. Sí, recuerdo los golpes. Recuerdo los moretones, recuerdo las heridas, recuerdo todo. Hoy recuerdo todo. Pero para la gloria de Dios. Así es, para vergüenza del enemigo. Para vergüenza. Y para la gloria de Dios. Yo digo, para vergüenza del enemigo, hoy estoy aquí. Así es. Testificando. Y Así para la es. gloria de Dios, soy una mujer que el Señor ha levantado del piso. Amén. Porque no todas las mujeres pueden levantarse después de esto. No. Muchas veces la familia te etiqueta, muchas veces la familia te rechaza, muchas veces hay consecuencias, no solamente con embarazos, hijos no deseados, sino que enfermedades, porque tú no sabes qué es lo que ha pasado. Pero hoy doy gracias a Dios que soy una mujer sana, físicamente, internamente. Soy una mujer que quiere servir al Señor con todo el corazón y soy esta mujer que, si bien en la iglesia me ven sonriendo, activa, muchas me dicen, pareces esa jurcuta de aquí para allá, estás por aquí, estás por allá, pero soy esta mujer que ha sido golpeada, que ha sido lastimada, que ha sido agredida en lo más íntegro que tiene una mujer, que es su sexualidad, su intimidad, pero puedo dar gracias a Dios por lo que me ha pasado. Que Dios todo y lo hace de nuevo. todo esto, Anne, yo solo digo, primeramente a las mamás que conocemos ya al Señor, rompamos cadenas, rompamos esos lazos amén. que hacen que nuestros hijos arrastren maldiciones. Porque si bien me ha pasado a mí, puede pasarle a mi hijo, como que no puede pasarle a mi hijo. Claro. Seamos esas mamás valientes para reconocer que antes tal vez hemos sido otras personas, pero hoy no, que somos fuertes, valientes, que Dios nos ha levantado para luchar por nuestros Así hijos, es. por nuestra familia. Que seamos esas mamás amorosas, que tengamos ese tiempo, esa paciencia para poder conversar. Por todas las cosas que me había pasado muchas veces, yo no me sentaba a hablar con mis hijos, pero sí llegó un día. Con mis 3 hijos varones, difícilmente una mujer puede hablar, pero les tuve que hablar y les dije sin pelos en la lengua, aquí hablamos todo y vamos a romper maldiciones. Amén. En el nombre de Jesús, ni tu generación, ni tu generación, ni tu generación van a arrastrar lo que el enemigo ha querido hacer con mi vida. Poderoso. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Y también seamos esas mamás comprensivas. Que Dios nos dé esa sabiduría para poder ver en nuestros hijos lo interno, lo que están pasando, porque muchas veces dicen, no, mi hijo es un rebelde, mi hijo es un travieso, mi hijo es... pero no sabemos el por qué. Así es. No sabemos, Ana, yo he aprendido mucho. Y bueno, a las jovencitas. A las jovencitas, pues, nuestra confianza que esté puesta en Dios. Amén. Si eres hija de Dios, con más razón. Pero si no eres hija de Dios, busca de Dios. Porque el único que puede hacer algo en tu vida es Dios. No Así tu es. amiga, no tu amigo. Al final es fácil decir, no importa el zapato de marca, no importa si tu zapato está roto o si te falta, digamos, qué sé yo, un cuaderno o si tu guardapolvo, tu uniforme está viejo. Pídeselo a Dios. Amén. Pídeselo a Dios. Yo eso le digo a David. David me decía, mamá, perdió su Biblia este año cuando veníamos a un servicio corriendo. ¿Y cómo es Dios que en el regalo de las participaciones le regalaron una Biblia? Yo le digo, pídele a Dios que te devuelva la Biblia. Y David puso de rodillas, decía, Señor, regálame una Biblia. Y Dios le concedió. Y así puede concederte a ti, amiga,
señorita, adolescente, el Señor puede suplir todas las necesidades que estás pasando, pero no te aferres a un ser humano que puede estar perdido, más perdido o requete perdido. No te aferres a una persona que no tiene a Dios en su corazón, porque lo único que hay en ese corazón es maldad, iniquidad, daño, tal vez dolor, rencor, y eso lo puede reflejar en tu vida. Realmente, Anne, para mí este tiempo, si bien ha querido correr las lágrimas, pero no son de dolor, sino son de gozo. Así es. De poderlo hablar. Yo sé que para muchos van a decir, wow, la hermana Machi ha pasado eso. Pero otros van a decir, Señor, gracias. Gracias porque al relatar toda la vivencia de la hermana o de Machicita o de nuestra amiga, pues podemos abrir nuestros corazones. Así es. Tú no sabes, Anne, muchos corazones en este momento que pueden estar hablando a gritos. ¿Quién sabe que hay otra mujer, otro varón que haya pasado cosas peores de las que yo? No, Tal vez se ha usted, quedado con secuelas. eso. Yo digo, Señor, me ponía a pensar el otro día y decía, Señor, ¿qué hubiera sido de mí si yo en esa época hubiera quedado embarazada? Tal vez me hubieran hecho abortar mis papás, yo hubiera tenido una marca en mi vida, o me hubiera contagiado de una enfermedad. Tal vez el día de hoy no estuviera dando gloria a Dios. No lo sé. Lo único que sé es que Dios tenía un propósito con mi vida, un plan perfecto, y hoy en día pues se está dando frutos. Ese proceso, ese dolor. Yo digo, no importa el bullying, no importa las palabras groseras, los insultos, no importa que me hayan perseguido, no importa que me haya quedado sola, porque me quedé sola ese tiempo. No importa lo que haya tenido que pasar, no importa esos golpes, esas agresiones, no importa. No importa. Lo que importa es que hoy estoy aquí. Lo que importa es que hoy estoy aquí y yo sé que muchas mujeres quisieran estar. Tal vez el dolor es mínimo, pero dolor es dolor. Así es. Tal vez no han sufrido una agresión, pero sí una pérdida de un hijo. Algo. Pero Una es dolor. infidelidad. Una infidelidad. Una ruptura. Es dolor. Es dolor. Y tal vez muchas no están pudiendo salir. No están pudiendo hallar ese escape, pero Es eso. el único escape es Dios. Y la voz condenadora del enemigo, Sí. que como usted decía, que se sentía sucia. Yo pido perdón a todas las personas que otros humanos en nombre de la iglesia les ha dicho que ya no servían, que ya no eran dignas de nada, porque el Dios que me muestra en la palabra no es así. No. Hay gente que a veces te dice, pero ¿quién va a querer una mujer que ha pasado por tantos hombres? Es verdad. Pero ¿quién va a querer una mujer esto? ¿Sabes quién va a querer a esa mujer? Dios quiere a esa mujer. Y Dios me quiso, Anne. Así es. Dios me quiso a esa muchacha, Marcela, de 14 años, abusada, casi muerta, casi ejecutada. Dios dijo, yo quiero a ella. Yo quiero a ella. Yo la quiero para algo. Yo la quiero para servir. Hoy en día le doy gracias a Dios porque Él va Gloria derramando a Dios. dones, talentos, habilidades Amén. en mí. Y yo digo, Señor, por mis pensamientos, por mi dolor, tal vez no hubiera habido esa Marcelita. Ahora que quiere servir al Señor, no hubiera habido esa Machi que está dando este testimonio. No hubiera habido. Pero también me pongo a pensar que hay muchas muchachas, muchas mujeres que ya no están. Imagínate por ese dolor tan grande. No están. Es por eso que llamo a la reflexión, ¿no? Es momento de que mujeres hagamos un alto. Así es. No nos enfrasquemos en el dolor. El dolor, bueno, tiene un tiempo. Todo tiene su tiempo. El dolor va a terminar en algún momento. Recuerdo en este momento que yo a los 15, 16 años quería ser, cuando ya estaba medio que sintiendo cositas por Raúl, le decía, yo quiero ser ya adulta, quiero ser mayor, no quiero ser adolescente. ¿No? Porque quería saltar etapas, pero hay algunas muchachas que no han llegado. No han llegado.
han terminado su vida porque no han podido salir de ese abismo en el que estaban. Porque es un abismo, Anne. Es un abismo grande. Y yo digo, si Dios no tuviera un plan perfecto con esa vida, ahí termina la historia de cada persona. ¿Sabe qué es lo más lindo de esto? Que así como la palabra dice, un abismo llama a otro abismo. Y siento que este podcast es un abismo, pero de los buenos. Sí. Que está llamando a los abismos de las personas. Así es. Lo superficial no puede sanar lo profundo. Y la profundidad que usted nos ha hablado hoy, sé que, bueno, Dios a través de su testimonio está sanando heridas profundas de muchas personas en este momento. Sí, Anne. Y le agradezco profundamente su valentía, que sé que es Dios, su valentía, su fuerza, su coraje de decir, diablo, ya no me vas a mantener más callada ni avergonzada. No más. Sino que decido hablar mi historia para que Dios a través de mí te siga arrebatando más almas de tus manos. Amén. Y Dios utiliza eso. Así es. Esas perlas de las que hablábamos en ese live, que las perlas son heridas cicatrizadas. Y yo veo en usted una perla reluciente. Es decir, me hirieron, sí, pero hoy tengo esta perla para dar. Amén. Y es reluciente y es hermosa y es preciosa para la gloria de mi Dios. Amén, Anne. ¿Sabes? Con todo lo que me ha pasado en mi vida, yo solo tengo fuerzas para servir al Señor. Amén. Creo que todos los golpes que he recibido en la vida me han dado ese impulso para yo seguir sirviendo. Es cierto lo que tú has dicho. Cada herida superada en el Señor se vuelve una bendición. Y yo sé que hay tal vez muchas hermanitas jovencitas en las iglesias, no solo en nuestra iglesia, en las iglesias que pueden haber estado pasando o están pasando por esta etapa Dura. Agresiones no solamente por las personas de afuera. Muchas veces se escucha agresiones de la misma familia, Así es. intrafamiliar, y que están mudas, están silenciadas con un candado en la boca sin poder hablar. Hermana, nada puedes callar, porque Dios en algún momento lo va a sacar a la luz. Y puede ser más doloroso. A veces es mejor confesarlo para liberarnos, para romper esas ataduras que el enemigo ha querido hacerla. No importa. Al final yo digo, Anne, mi Padre es todo. Mi Padre que está en el cielo es todo. Es mi papá, es mi mamá, es mi hermana, es mi hermano, es mi amigo, es mi pariente, es todo. Y yo sé que Dios va a obrar. Así es. Va a obrar. Lo va a hacer. Mira, y te comento esto tal vez para concluir, ¿no? Hace unos años yo no sé por qué me buscan las jovencitas. Bueno, ya sé por qué. Ya sé por qué. Dios sigue haciendo su trabajo. Amén. Siempre me he rodeado de jovencitas. Y yo en algún momento me preguntaba y decía, ¿soy de buen ejemplo? ¿Soy de buen testimonio? Pero tal vez veían en mí un refugio. O tal vez se sentían identificadas, o tal vez simplemente Dios ponía en sus corazones afinidad. Hoy digo, si hay jovencitas que quieren escuchar mi testimonio, amén. Estoy lista y predispuesta a contarlo, sin vergüenzas. Como mi esposo me dijo ahora antes de venir, ve con la bendición de Dios, pero no calles nada, habla todo, porque todo lo que vas a hablar va a ser de edificación. Y yo le decía, ¿estás seguro? ¿O callo algo? No, habla como es, porque Dios quiere que salga de tu boca las palabras exactas, edificantes, para que lleguen a los corazones necesitados. Gracias. Gracias, hermana Machicita. Porque le digo hermana porque para mí usted es así, es una hermana. Y a ti que te has quedado hasta el final de esta conversación, sepas que hay un Dios que te ama inmensamente y que no ha sido una coincidencia que le hayas dado clic a este episodio.
Porque en Dios no hay coincidencias, solo hay propósitos. Así es. Y te acaba de hablar un corazón que ha sido muy lastimado, pero el doble de restaurado y amado Amén. por el Señor. Y ese amor también quiere derramarse sobre tus heridas y sobre tu vida. No todo Así está es. perdido. Mientras hay vida, hay esperanza, y si estás respirando es porque Dios tiene un gran plan y propósito con tu vida. Él no te condena, Él no te hiere para hacerte daño. Cuando Él te hiere para sanarte. Y quiero concluir este episodio citándote ese versículo que está en Jeremías y que creo que Dios te quiere decir hoy, y es: yo sé los pensamientos y los planes que tengo para ti. Amén. Planes de bien y no de mal. Así es. De nuevo te digo gracias, y no te vayas a perder el próximo episodio, porque sé que también va a ser de mucha bendición para tu vida como lo es para la mía. Que Dios te bendiga y que tengas un buen resto del día. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.